Jóvenes, espero que se encuentren bien en el aspecto de que hayan disfrutado su fin de semana largo, la semana de recuperación con la que trabajamos el proyecto. Quiero felicitar a los jóvenes que fueron cumplidos, que entregaron sus tareas, que realizaron un excelente proyecto, porque quiero recalcar que varios de ustedes hicieron varios proyectos muy buenos, la verdad. Estaban bien realizados, completos. Eso es de felicitarse, jóvenes. De igual manera, este video es para explicarles con los temas con los que vamos a trabajar durante esta primera semana de inicio de nuestro segundo trimestre. ¿Para qué me va a servir? Para recordar y para que ustedes investiguen aquellos conocimientos que ya vieron, sin embargo, los tenemos que recordar. Estas semanas que vienen o que abarcan desde ahorita, desde esta semana de noviembre, hasta la semana de antes de salir de vacaciones de invierno, que es el 18 de diciembre aproximadamente, vamos a trabajar con dos temas muy importantes. El primer tema es de geometría acerca de las diferentes polígonos, su clasificación, sus lados, sus ángulos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y de igual forma vamos a trabajar acerca de las diferentes medidas de tendencia central. Vamos a trabajar los análisis de gráficas, análisis de datos, vamos a aprender a leer gráficas, etcétera. Todo eso se lo voy a explicar ahorita como vayamos avanzando durante la presentación. Sin embargo, eso es de manera general lo que vamos a trabajar de ahorita hasta diciembre. Después vendrá los nuevos temas que son los que siguen, que vamos a ver raíz cuadrada, potencias, sistemas de ecuaciones, etcétera. Eso es lo que vamos a trabajar poco a poco conforme vayamos avanzando durante estos temas. Muy bien. Ahora bien, aquí dice que vamos a trabajar. Ya les expliqué de manera general lo que vamos a ir trabajando poco a poco. Sin embargo, ahora vamos a ver desglosado lo que vamos a trabajar de ahorita hasta diciembre. Primero vamos a ver el eje, forma, espacio y medida. Vamos a ver los polígonos, sus lados y sus ángulos. Vamos a ver la clasificación de los polígonos según sus lados, ya sean en cóncavos o convexos. Es muy importante esto, más adelante lo iremos viendo. Vamos a ver las diagonales en un polígono, cómo vamos a trazar las diagonales. De igual forma vamos a ver los ángulos en los polígonos, cómo son los ángulos dentro de los polígonos, ya sean ángulos inscritos, centrales, etcétera, exteriores. Construcción de polígonos regulares con ayuda de compás, regla y semicírculo. Eso es muy importante, jóvenes, que vayan consiguiendo su material, vayan consiguiendo sus transportador, vayan consiguiendo su compás, sus reglas, sus escuadras. ¿Por qué? Porque vamos a construir polígonos regulares, desde el triángulo, que es nuestro primer polígono, hasta el icoságono, que es nuestro polígono de 20 lados. Vamos a construir todos esos polígonos durante estas semanas. Vamos a aprender a construirlos, aprender a medir los ángulos interiores, vamos a aprender de igual forma la suma de los ángulos interiores. Todo eso lo vamos a ir trabajando poco a poco, no vamos a trabajarlo de lleno. Sin embargo, es muy importante que aprendamos todo lo relacionado a los polígonos. Es muy importante porque en tercero ustedes verán semejanza y vamos a retomar lo que viene siendo los polígonos regulares. Ahora bien, seguimos con el mismo eje, forma, espacio y medida, y vamos a trabajar los ángulos en los polígonos. Vamos a ver el ángulo central, el ángulo inscrito y el ángulo interior. Esos tres muy importantes, las imágenes lo describen completamente. Vemos a los polígonos, en este caso un pentágono. Vemos ahí las partes del pentágono, sus elementos de un polígono, que es una de las preguntas que les dejé de investigación en esta primera parte de la tarea, del cuestionario. Elementos de un polígono, ahí está, y de igual forma se describe cada uno. Ustedes tendrán que describir o definir cada parte o cada elemento de un polígono. Eso es muy importante, jóvenes. Ahí está, como ustedes lo pueden ver. Ahora bien, vamos a ver lo que es los análisis de datos. Muy importante este último tema con el que vamos a trabajar hasta diciembre. Ese es el último tema. Vamos a ver lo que son las tablas de frecuencia. Vamos a nosotros aprender a leer las gráficas. Vamos a analizar las gráficas.
Vamos a ver qué son las gráficas, de dónde vienen, cómo las vamos a construir y vamos a aprender a leerlas. ¿A qué me refiero con leerlas? A que, por ejemplo, me van a dar una gráfica y yo tendré que escribir los datos que representan esas gráficas. ¿Qué me dan esas gráficas? Esos datos que me interpretan. Yo voy a interpretar las gráficas, ya sean gráficas de barras, histogramas, polígonos de frecuencias, pictogramas, etc. Ahora bien, vamos a ver las medidas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. Vamos a construir, ahora ya aprendimos a leer, ahora vamos a construir. Vamos a aprender a construir pictogramas, polígonos de frecuencias, gráficas de barras, gráficas de pastel, de manera virtual y de manera en su libreta. De las dos maneras lo vamos a ver, ya que vamos a trabajar con un poco de la tecnología para que ustedes también se vayan familiarizando con esos aspectos. Es muy importante esto. Y de ahí yo les voy a dar una serie de problemas y ustedes van a tener que construir sus gráficas, van a tener que obtener las medidas de tendencia central, van a tener que definir varias cosas que vamos a ir aprendiendo con el paso de los días para que ustedes vayan mejorando en el aspecto de la probabilidad y de la estadística. Y como último, jóvenes, vamos a trabajar con la biografía de Euclides. Como vamos a ver geometría en la primera parte, es muy importante que trabajemos con este matemático muy importante de la época de los griegos aproximadamente, después de los griegos, que fue él el que recopiló varias fuentes y escribió el libro Los Elementos, donde recopiló varia información que venía desde tiempo atrás y que él recopiló y que hizo su libro y es considerado como el padre de la geometría. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan, que conozcamos un poco de historia de las matemáticas. Eso es muy importante que ustedes vayan aprendiendo un poquito más allá de solo ejecutar ejercicios, sino que también las matemáticas tienen historia y por lo tanto hay que aprender un poquito de ellas. La tarea de inicio, muy bien, se las explico rápidamente, es la portada. Vamos a agarrar un contexto histórico, ya sea desde la época prehispánica, hablamos de ya sea griegos, ya sea en el caso de nuestra ciudad o de nuestro estado, tenemos a los mayas, que eran excelentes matemáticos, astrónomos, entre otras cosas. Podemos agarrar ya sea ellos, podemos agarrar la época medieval, podemos agarrar la época colonial, podemos agarrar lo que viene siendo la actualidad, como las computadoras, como todo eso actualmente ya se actualizó y fueron actualizándose las matemáticas. Entonces, esto es muy importante, muchachos, que trabajemos con esto para poder hacer su portada. En la parte de abajito van a describir ustedes qué es lo importante y por qué escogieron esa parte de la historia y por qué es importante en las matemáticas. Y como segundo tenemos un pequeño cuestionario para que ustedes investiguen y recorten las figuras y pongan las partes más importantes de todo esto, de lo que son los polígonos, sus ángulos, las medidas de tendencia central, los tipos de gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante, vamos a realizar este cuestionario, se va a convertir en un glosario para nosotros, para que cuando necesitemos saber una definición, ya la tengamos a la mano. Solo sea retroceder hacia nuestra libreta en la parte de atrás y poder revisar qué es un polígono, cómo se clasifican los polígonos, los principales nombres de los polígonos, etcétera. Para eso nos va a servir el cuestionario. Y como tarea también tenemos la biografía de Euclides. Ahí les puse un ejemplo muy chévere donde un joven de una escuela le marcaron investigar la biografía de Porfirio Díaz y pues él agarró la biografía de Facebook y con base en eso, pues él diseñó una biografía para Porfirio Díaz. En eso les invito a ustedes que sean creativos, que sean de manera creativa, ustedes escriban o describan la biografía de este personaje muy importante para nosotros, que es Euclides, el padre de las matemáticas. Jóvenes, pues por mi parte es todo para esta semana.
Nos vemos en nuestra sesión de Google Meet como normalmente la vamos a tener. Sería los lunes, sin embargo la vamos a retroceder al día viernes. La vamos a atrasar, perdón, o sea, la vamos a posponer. Y les dejo una pequeña frase que dice: la confianza en ti mismo es la clave del éxito. Jóvenes, confíen en sus capacidades, confíen en su forma de ser, confíen en lo que saben, porque eso, jóvenes, los va a llevar a ser unas personas exitosas a lo largo de su vida. Y como les dije al inicio, felicito a las personas que ya encontraron el éxito, entregando de manera puntual sus tareas, haciendo un buen proyecto, entregando calidad de trabajos, jóvenes. De verdad se los digo, esas personas son responsables y con base en esa responsabilidad tenemos que buscar cómo salir adelante y mejorar como personas, como adolescentes, como jóvenes ustedes. Pues por mi parte es todo, muchachos. Éxito en esta semana, mucho éxito. Cualquier duda, comentario, se pueden comunicar conmigo a mi WhatsApp, ya lo saben. Pueden mandarme mensajito y les aclaro todas sus dudas. Que tengan un excelente inicio del segundo trimestre, jóvenes.